Bueno, nos quedamos en la clase pasada que la función de distribución, la densidad de probabilidad en términos de la función característica se puede escribir así, y que la función característica viceversa es la transformación. Bueno, esta es primero la función característica está dada por la definición de esta expresión y que W de R de X1 hasta XR se puede escribir como la transformada de Fourier de esta expresión, ¿no? Y los cumulantes se pueden escribir así, o bien la función característica viene dado por esta forma. Bueno, entonces, la idea era calcular los cumulantes de orden 1, de orden 2, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hacer la operación que quedó pendiente para que no... Permíteme compartir la tableta para que hagamos los cálculos. Entonces voy a poner aquí por ejemplo, en el caso de dos variables, ¿no? Que en este caso dos variables, vamos a poner la función característica de U1, U2, en este caso pues sería esta forma de escribir la función característica como la exponencial de la suma N1. Acuérdate que esto representa dos sumas, nada más que en breve se KN1, N2, y luego las I1 elevado a la N1 entre N1 factorial y U2 elevado a la N2 entre N2 factorial. Y ahí viene. Se supone que K, el cumulante N1, N2, es lo mismo que, por lo que ya acabamos de ver, del logaritmo, por la definición de la función característica. O sea, lo estoy haciendo para dos variables, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar el caso en que N1, acuérdate que aquí las variables van desde 1 hasta infinito, de 1 hasta infinito, empiezan aquí en 1 a infinito, pero en la función característica, ahorita cuando ponga la función característica en términos de los momentos. O sea, por otro lado, ya sabemos C2, bueno, voy a poner aquí C2 de U1, U2 es lo mismo. Acuérdate que aquí, este es el punto, ¿no? Aquí es N1, N2, y aquí viene M, N1, N2, y 1 a la N1, y U2, N2, entre N2 factorial. Nosotros hicimos el ejercicio. Bueno, si queremos calcular, aquí viene todo lo estoy haciendo para dos variables. Acuérdate que la definición está escrito en las notas para R variables, pero lo estoy haciendo para el caso de dos variables. El problema aquí es dos variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si quisiéramos calcular K1,
1. Esa es la primera, ¿no? Se pueden calcular también 0, 1, K1, 0, ¿sí? Entonces, todas las posibilidades que podemos establecer. Por ejemplo, este es N1, se supone que K1, 1, pero N1, o sea, cuando uno haga esta suma, aquí el asunto, el chiste de todo esto es que cuando uno tiene los momentos, acuérdense que los momentos 0, 0 existe, pero M0, 0 es 1. Entonces, acuérdate que aquí el problema es que N1 puede tomar estos valores. Si N1, o sea, puedo construir y N2 también puede tomar estos valores. De manera que C2 de 1, U2 es igual, voy a sumar sobre N2 primero. Entonces voy a tener N1, 0, porque N2 va de 0 a 1. Voy a tener esto y voy a poner, aquí es I, U1 a la N1 entre N1 factorial. El otro, como es 0, no interviene, pero me falta el otro M, N1, 1, que es el valor de N2, la suma sobre N2, y luego aquí va a ser, está el I1 a la N1 entre N1 factorial por, ahora sí, aquí existe este término, porque N2 vale 1, entonces 1 factorial, pues es 1, ¿no? Ok. Ahora, esto es lo mismo. Ahora voy a sumar sobre N1. Ya sumé sobre N2, ahora voy a sumar sobre N1. Ok. Entonces, muy bien. Entonces me va a quedar aquí la suma sobre N1. Va a ser, el primero va a ser 0, 0, porque N1 vale 0. Aquí es a la 0 es 1, 0 factorial es 1. Y luego más el siguiente valor que tiene N1, perdón, es 1, 0. Y entonces aquí, como N1 es 1, nada más nos queda I1. O sea, ahora voy a sumar N1 aquí. Entonces sería más M01, 0,1. Y como N1 vale 0, entonces no me queda, I1 y U2. Donde N1 es 1, entonces perdón, 0. Esto es 0 y 0, 0 factorial, me queda nomás I2. Más, ahora sí, el último término es M, como N1 es 1, entonces ahora sí quedan los dos. Entonces ve, C2 de U1, U2 tiene esta expresión. Lo voy a poner así. ¿Ok? C2 tiene esta expresión. ¿Ven? O sea que lo que yo te quiero mostrar, lo que yo quiero mostrar es lo siguiente. ¿Ok? Es esto. En general, dice que los cumulantes se pueden calcular de alguna manera en términos de la función característica que viene dado por esto. O la función característica viene dado por esto. O, aquí está, 245. La función característica es la suma de los momentos. O sea, acuérdense que aquí empieza desde 0 las variables, pero aquí va desde 1 hasta infinito y aquí va desde 0 a infinito. Por la misma definición que ya habíamos acordado, ¿no? Entonces vamos a
utilizar estas definiciones para calcular, por ejemplo, el cumulante 1, 1, que es lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, si N1 para el cumulante N1, 1, pues aquí va a ser 1, aquí va a ser, como son dos variables nada más, N1 es 1 y N2 es 1. Por eso tengo esta expresión aquí. Primero, como son dos variables nada más, pues tengo esto, ¿no? Nada más hasta ahí. Y pongo Kn, que es lo que les decía. Ah, bueno, aquí me faltó, perdón, aquí me faltó N1 y aquí N2. ¿Ok? Pues ahí nada más es esa cuestión de la definición. Pero, por otro lado, C2, pues ya vimos que es la suma de los momentos. Entonces yo quiero calcular 1, 1. Por ejemplo, aquí 1. Entonces resulta que si yo quiero usar esta definición de la función característica en términos de los momentos, nada más son 2, entonces ya quedamos que aquí está, ¿no? Aquí está en términos de los momentos, pues es esto y esto. Pero N1 va de 0 a 1 y N2 va de 0 a 2 porque así es la definición en la función característica. Acuérdense que la definición en la función característica, así es. ¿Ok? Entonces ya lo puse explícitamente para estos casos y esa es la expresión que yo tengo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora recuerden que ustedes que esto vale 1. Esto es 1. Entonces la función característica correspondiente es 1 más m 1, 0 y 1 y de 1 más m 0, 1 de u2 más m1, 1 y 1 y u2. Esa es la función. Ahora, simple y sencillamente, pues tenemos que utilizar el logaritmo de esta función. Entonces vamos a, porque esa es la, acuérdense, aquí está, ¿no? Yo voy a calcular K1, 1, necesito el logaritmo de la función característica y luego sacar las derivadas correspondientes. Aquí en nuestro caso K1, 1, pues aquí N1 es 1 y aquí N2 es 1, entonces aquí es una derivada y una derivada nada más. ¿Ok? Entonces, eso es lo que... Entonces, queremos calcular K1, 1 y esta es la parcial respecto de IU1 o la parcial respecto de IU2 del logaritmo de la función característica evaluado en U1 igual a U2 igual a 0. Esto me faltó ponerlo aquí. Porque así es la definición, ¿no? Entonces, pues ahora hay que calcular el logaritmo, ¿no? Entonces voy a logaritmo, entonces tenemos el logaritmo de C2, ya no voy a escribir tanto ese logaritmo, de 1 más toda esa expresión que está aquí, M1, 0 y U1, M0, 1 y U2 más M1, 1 y U1 y U2. Todo esto le voy a llamar logaritmo de un puntito. O sea que el paréntesis cuadrado con el punto representa todo lo que está adentro. El punto representa todo lo que está adentro. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez que ya calculé el logaritmo de C2, ahora me dice, calcule usted para calcular el cumulante 1, 1, de orden 1, 1, este cumulante 1, 1, pues entonces dice, calcule usted la derivada
aplique usted el operador parcial de IU2 al logaritmo. Entonces es aplicar. Entonces esto es la parcial respecto de IU2 de esta cantidad dividido entre esta cantidad. ¿Es correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, la definición del logaritmo, de la derivada de un logaritmo, pues es muy fácil, ¿no? Entonces ahí parece... Bueno, entonces es la IU2. Ahora sí, pues vamos a ver. Lo único que tenemos que hacer es derivar esta expresión con respecto de IU2. Aquí no existe IU2, no existe aquí. Aquí está y aquí está. Entonces arriba me va a aparecer M01 más M1,1 y U1 dividido entre este. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Ahora tenemos que aplicar el otro operador, que es este. Ya calculé este, actuando sobre este, ahora hay que aplicar. Ahora, la parcial respecto de IU1 por la parcial respecto de IU2 del logaritmo de C2, pues ahora va a ser la parcial, bueno, vamos a ver. Tengo que aplicar la parcial respecto de IU1, pues de esta expresión que está aquí, ¿no? M01 más M11 y U1 y U2 dividido entre todo este cuadro. Ahora sí, procedemos. Sería este por la derivada de arriba. Entonces sería este por la derivada respecto de I1 del numerador. Pero la derivada respecto de I1 del numerador va a ser IU2 por M11. O sea, estoy derivando con respecto de IU1 el numerador. Y Disculpe, luego, ¿sí? en la ecuación de antes, bueno, donde sacó la derivada con respecto a IU2, ¿no faltaba el IU2 para que esté igual las dos ecuaciones? ¿O de A dónde ver, salió ese IU2? ¿te refieres a esto? ¿A este? Ajá, falta un IU2, ¿no? Al lado del Ah, M11. a ver, este es parcial respecto de IU2, ¿verdad? Sí, Entonces, ok. A ver, sobra uno. la IU2, suponte tú que es IU2 es X. Aquí no tengo X, aquí tengo X y aquí tengo X. Y aquí esto es X, ¿no? Entonces, la derivada con respecto de IU2, esto vale 0, esto vale 0. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Porque IU2 es independiente de IU1. O Entonces, sea, ¿cómo apareció abajo? ¿perdón? ¿Y cómo apareció ahí abajo No, no, en la a ver. derivada? ¿Por qué aparece aquí? Sí, No entiendo. acá abajo, en, O en la sea, derivada aquí. de I1. Ajá, ahí está el A ver, I1. espérame. A ver, espérame. Vamos con calma. Igual tienes razón, pero déjame checar. Vamos a checar. Yo quiero sacar la primera derivada del logaritmo de esto, ¿sale? Por definición, tengo que sacar la parcial respecto de IU2 del argumento del logaritmo, que es este. ¿Está bien? Sí. Y lo divido entre el argumento del logaritmo por definición de la derivada de un logaritmo. Hasta ahí vamos bien. Ujú. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de esta cantidad con respecto de IU2? Si esta cantidad es todo esto que está aquí, todo eso que está en este corchete,
Es lo que representa este corchete con este puntito. ¿De acuerdo? La variable aquí en este caso es IU2. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de 1 con respecto de I2? 0. ¿Cuánto vale la derivada de M1, 0 y 1 con respecto de IU2? M1 y 1. No, porque, a ver, ¿eres Karina? Sí. Ok. A ver, Karina, esta cantidad no depende de IU2. Vale 0. La derivada con respecto de IU2. Si fuera la derivada con respecto de IU1, valdría M1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, la derivada con respecto de IU2, esto es 0, esto es 0. Pero aquí está IU2 multiplicado por esta cantidad M01. Entonces me queda M01 porque la derivada con respecto, es como si fuera aquí 4X. ¿Cuánto vale la derivada de 4X? Pues 4, ¿no? ¿Sí está bien? Sí. Bien. Y la derivada con respecto de IU2 de esta cantidad, pues es simplemente M11 por IU1, por IU1. Esta es la variable, ¿no? Ujú. Me queda esto. Y luego lo divido entre esta cantidad porque así es la definición, ahí está. O sea, la derivada con respecto de IU2 del logaritmo de C2 es esto que está aquí. Todo esto Sí, que sí. está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ahora ya la tenemos. Ahora vamos a sacar la derivada porque aquí dice, aplique usted el operador ahora, lo que ya aplicó, ahora aplíquelo aplique la derivada con respecto de I1. La derivada con respecto de IU1, de lo que acabamos de calcular, lo denoto de esta manera para que quede claro. Como lo que me quedó fue esta, ahora todo eso es esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí, Sí, perdón, pero lo que perdón, me perdón, perdón, refería perdón. Perdón, aquí es que falta. es que esto no existe, perdón, perdón. Esto no Ajá. existe. Perdón, esto no. Eso no. No sé si eso es lo que. Yo puse ahí, o sea, estoy sacando la derivada, pero de esto, ¿no? De esta cantidad, de la que ya Sí, a eso me calculamos. refería. Entonces ahora es esto. Bien. Ahora, la derivada con respecto de IU1 de este cociente va a ser lo que está abajo por la derivada de arriba. Y la derivada de arriba solamente, esto no va tampoco, ¿no? No sé si, esto ya no va, nada más me queda M11, porque la derivada con respecto de I1, esto es 0, me queda nada más M11. ¿Es correcto? Sí, ahí Ok, sí ya. ahora sí, bien. Menos esta cantidad, menos M01 más M11 de IU1 por la parcial respecto de IU1 de este denominador. Todo dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces voy a aprovechar este espacio, aquí, este pedacito, ya no tengo espacio, pero voy a aprovechar. Esta derivada, vamos a derivar el argumento que es que es todo esto con respecto de IU1. IU1 está aquí, esto no está aquí no está, y aquí sí está. Entonces, la parcial respecto de IU1 de este, a ver si estamos de acuerdo, vale M10, porque esto es lineal en IU1, esto no existe, más M11 multiplicado por IU2. ¿Es correcto? Solamente esta derivada. Ajá. Ahora con respecto de IU1. Pero como IU1 está aquí y está aquí, entonces nada más me va a quedar
esta expresión M10 y M11 multiplicado por IU2. ¿Estamos de acuerdo, Karina? Sí. Muy bien. Entonces ya no nos vayamos a confundir. Ahora sí, todas las expresiones, fíjate bien nada más, ¿eh? Cuando nosotros evaluemos, cuando hagamos U1, 0, U2, 0, si te das cuenta, el argumento con el puntito, esto es 0 y esto es 0, queda 1. O sea que el corchete con el punto, cuando U1 es igual a 0, U2 es igual a 0, esto es 1. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque si yo defino el argumento, todo esto como el corchete con un punto, cuando evalúo en U1 igual a 0, U2 igual a 0, esto es 0 y esto es 0, me queda igual a 1. Entonces nada más, el K11 es toda esta operación evaluado en U1 igual a U2 igual a 0. De manera que me queda M11, ¿ok? Esto es 0. Y la derivada, que era esto, me queda esto 0. Me queda 1 por M11. Bueno, déjame hacerlo. Vamos a hacerlo con calma para que no lo voy a hacer explícito. Recuerden, está evaluado en uno, ya está. Entonces nada más, vamos a escribirlo con calma, ¿no? Vamos a poner, resultó que K11, que es por definición la parcial respecto de I1 por la parcial respecto de I2 del logaritmo de C2 de U1, U2 evaluado en U1 igual a U2 igual a 0, es lo mismo que, nada más déjame, es esto M11 por esto. Luego menos la suma de 0,1 M01 más M11 de IU1 que multiplica a este M10 por M11 y 2. Perdón. Todo dividido entre esto. Ahora tengo que poner I1 igual a I2 igual a 0. Esa es la idea de el cumulante 1,1. Bueno, pues finalmente el cumulante de orden 1,1 es, ya quedamos que este es 1, entonces me queda M11 menos, esto es 0, menos M01 por M10 entre 1. Ese es el cumulante. Y la pregunta es, ¿y cuánto vale M11? ¿Y cuánto valen todas esas expresiones? Ajá. Bueno, pues muy sencillo, porque N1, N2, NR es por definición
etcétera. Así. Entonces voy a poner, ¿cuánto vale? M1, 1. Vale psi1 por psi2. ¿Cuánto vale M01? Vale psi1. ¿Y cuánto vale M0, M10? Perdón, este está mal. M10 es la primera variable porque es N1 igual a 1 y M2 vale 0, N2 vale 0. Y M02, 001, perdón, es psi1 a la 0 y psi2 a la 1, entonces vale la segunda variable. Por lo tanto, el cumulante 1, 1 es psi1, psi2 menos psi1, psi2. Esa es lo que se conoce como la covarianza. La covarianza. La varianza es cuando las dos variables son iguales. Es decir, déjenme, ahorita les... Ajá. Cuando digamos, psi 1 es igual a psi 2, entonces tenemos psi cuadrada menos el promedio al cuadrado, que es... Pero cuando no necesariamente son iguales, son dos variables aleatorias, ajá, pues eso es, ¿no? Eso es lo que... Ok. Si yo apelara un poco a la intuición de ustedes, a la intuición, ¿cuánto saldría K01 y quién saldría K10? Intuitivamente, ¿quién creen ustedes que saldría? Por ejemplo, aquí. Si K11 es esto, ¿qué creen ustedes que va a salir? K01 o K10. ¿Alguien me puede decir? ¿Karina? ¿No tiene idea? ¿Cuál resultado creen ustedes que saldría? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué creen ustedes? Saldría algo así, ¿no? Pero ¿quién sería? Siguiendo un poco la lógica de esta, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería esto? Sería esto, miren. Psi1 al cuadrado por psi1 al cuadrado. Y este sería psi2 al cuadrado menos el promedio de psi2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Puede ser que... A ver, Karina, ¿quién más está? ¿Marisol?
¿No me escuchan? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Ah, bueno. Ok. A ver, ¿quedó claro esto? Por lo menos este quedó claro. ¿O hay alguna duda? A ver, vamos a hacer este otro, ¿sale? Vamos a hacer este. Y ustedes hacen este otro que está aquí. De tarea, ¿ok? Entonces vamos a hacer este. Este es más fácil porque ya hay una cantidad que es cero. Entonces voy a hacer a ver si es cierto lo que yo estoy diciendo. Uh-huh. Bueno, pero ya con esto, yo creo que lo demás ya es muy fácil de seguir porque ya hicimos el ejercicio de 1 a 1. Y así por el estilo uno puede calcular cualquier otra expresión del cumulantes en términos de los momentos. Ajá. Bueno, entonces vamos a calcular este otro, ¿no? K10, a ver si es cierto que y ustedes van de tarea. Entonces voy a poner aquí la serie de la tarea 2 va a empezar con este y este. Entonces esto va a ser tarea, y no sé, voy a poner inciso A. Tarea 2, inciso A. ¿Ok? Entonces la tarea 2 es demostrar esa identidad. Inciso A. Bueno, entonces vamos a hacer este. K10. Por definición va a ser la parcial respecto de I1 a la 1 por la parcial respecto de I2 a la 0. Aquí voy a poner a la 1 y a la 0. Del logaritmo de la función característica, todo evaluado en U1 igual a U2 igual a 0. Bueno, como esto no interviene la parcial, esto es 0, entonces nada más interviene la parcial respecto de I1 del logaritmo. ¿Ok? Ya vimos que la función característica, ahora vamos a calcular la función característica. ¿Ok? C2 va a ser la suma de N1 y N2 de M, N1, N2 y U1 a la N1 entre N1 factorial y 2 a la N2 entre N2 factorial. Bueno, pero aquí nuestro problema es que tengo N1 0,1 y N2 es simplemente 0, porque no, eso es lo que estamos aquí, ¿no? Aquí está N1 es 1 y N2 vale 0, pero para nuestro propósito en C2, acuérdense que empieza desde 0 hasta la cantidad que se requiera. Bueno, entonces en N0, este es 0, no hay ninguna, entonces va a ser la suma sobre N1 de M N1 0, y entonces va a quedar I1 a la N1 entre N1 factorial. ¿Ok? Aquí no hay más que sumar M00 más M, aquí es N1 va a 0 y N1 0 y 1. Y listo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la N0 de entrada vale 0. Esta es la 0. ¿No? Entonces me queda eso. Ahora tengo el logaritmo de C2, que es el logaritmo de esta cantidad. 1 más, acuérdense que esto es 1, ¿no? Más M1, 0 y 1. Bueno, pues ya no hay tanto problema porque ya no son dos términos. Entonces, yo lo que necesito es sacar la parcial
la parcial de I1 del logaritmo, ¿ok? Entonces la parcial respecto de I1 del logaritmo de C2 es la parcial respecto de I1 del logaritmo de esta cantidad. Pero esto es, la parcial respecto de I1 va a ser M1, 0 entre esta cantidad. ¿De acuerdo? A ver, sí, creo que, vamos a ver si es correcto. No, perdón, entonces aquí hay un error. Esto no es, esto nada más es esto. Bueno, ahorita les voy a borrar esto para no. Vamos a hacer esto. Estamos calculando el 1, 0, ¿no? Entonces el 1, 0 va a ser finalmente la parcial dio nada más esto, entonces va a ser acuérdense que al evaluar en 0 nos queda nada más 1. Siempre el argumento, cuando evaluamos en 0 es 1. ¿Por qué? Porque siempre empieza en M00, 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Si son 3, 0, 0, 0. Y todo lo demás van a estar multiplicados por las variables I1, 2, I1, etc. Entonces siempre va a ser 1. Por eso es que el cumulante de orden 0, 1 o 1, 0 nada más es ok, entonces K1, 0 es M1, 0. Por lo que veo aquí es M1, 0. Entonces, entre Km1, 0 por I1, bueno, perdón, entre esto, evaluado en U1, pero esto es M1, 0, y esto es, por definición, bueno, pues es el promedio de este. ¿Se acuerdan que el cumulante de orden 1 con una sola variable es el K2 es psi cuadrada menos el promedio al cuadrado? O sea, era M2 menos M1 por M1 por M1, ¿sí? ¿No? Así. M2 es, da el orden de la, y este es M1 pues al cuadrado, ¿no? M2 este es para una variable, entonces aquí es una variable, ¿no? Es una variable, entonces y el K2, 0, 1 va a ser por definición, por esto, 0, 1, y este va a ser la psi 2. O sea, esto va con respecto a la variable 2 y este va con respecto a la variable 1. Por eso es la... Pero ahora el K0, ahora por ejemplo, este sí es el que... O este, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale este? Aquí ya son dos cantidades, ¿no? Bueno, entonces, lo que pasa es que aquí este 2 implica dos derivadas, por eso es importante visualizar ahora ese cumulante, ¿no? Voy a ponerlo, yo lo estaba pues poniendo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, 2, 0. Entonces aquí va a ser 1 al cuadrado, porque no existe la derivada de esta. Entonces va a ser el logaritmo de C2, evaluado en 1 igual a 2 igual a 0. Rápidamente, aquí construimos C2, que es la función característica N1
que vale 0 hasta 2. Y N1 vale 0. Aquí está, ¿no? Entonces va N1, que es esta variable KN1, de 0 hasta 2. Entonces aquí va a ser M N1, N2 de IU1 entre N1 a la N1 entre N1 factorial. El otro es 1 porque es IU2 a la N2 entre N2 factorial, pero como N2 es 0 de entrada, pues tenemos que es 1, entonces nada más actuamos sobre esta suma. Entonces va a ser, aquí va a ser 0, ¿no? Ojo con esto porque aquí es 0 de entrada. Entonces ahora sí, M00, que es N1 igual a 0, es 1. Más M, N1 es igual a 1, 0 y U1. Más N1 igual a 2. Y ahora sí, y U1 al cuadrado. Entre 2 factorial, que es 2. Entonces es importante. Es importante este caso. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí. Entonces C2, C subíndice 2 es 1 más M1, 0 y U1 más M2, 0 entre 2 y U1 al cuadrado. Ahora, el logaritmo de C2 es el logaritmo de todo esto. 1 más M1, 0 y 1 más M2, 0 sobre 2 y 1 al cuadrado. Le volvemos a llamar todo esto así para no escribir mucho. Para no escribir tanto. Entonces, nos queda ahora la parcial respecto de I1. Acuérdense que aquí está, son dos derivadas. La parcial respecto de I1 del logaritmo va a ser la derivada del argumento con respecto de I1. Va a ser M1, 0 más M2, 0 y U1. La derivada dividido entre el argumento. ¿Ok? Su derivada con respecto de I1 es M1, 0 y aquí M2, 0 porque aquí pasa dos veces I1 por 2 menos 1, me queda esto. Ahora, la segunda derivada con respecto de I1, bueno, voy a poner la definición. Del logaritmo va a ser este por la derivada de arriba del numerador. Va a ser M1, 0 más M2, 0, porque la derivada con respecto de IU1, este no existe, perdón. Este por la derivada de arriba del numerador. Nada más existe, esto no depende de I1, entonces nada más depende de M2, 0. Menos todo lo de arriba, M1, 0 más M2, 0 por I1 por la derivada del argumento con respecto de I1. Todo dividido al cuadrado.
esa es la otra derivada. Ujú. Bueno, pues falta la derivada con respecto de I1 del argumento otra vez. Ajá. El argumento es este. Su derivada con respecto de I1. Voy a ponerlo así para no escribir una cosa enorme. Entonces va a ser M2,0 por este menos M1,0 más M2,0 por I1 multiplicado por la derivada del argumento con respecto de I1 que vale, vale M10 más otra vez M2,0 por I1. Ahí está. Entonces cierro este corchete. Entonces este es M10 que queda aquí. Que queda esto, o sea, la derivada. ¿No? Es esto al cuadrado, de hecho, ¿no? Pero vamos a evaluarlo. Entonces, ¿cuánto queda? K2,0 es toda esta derivada del logaritmo de C2 evaluado en U1 igual a U2 igual a U0. Ay. Ahí está. Al evaluarlo en un 1 igual a U2 igual a 0, pues me va a quedar, esto es 1, esto es 1, esto es 0, ¿no? 0, 0, me queda M2,0 menos M1,0 por M1,0, porque este es 1 también, ¿no? Este es 1 también. Ajá. Ahí está. ¿Y cuánto vale? M2,0 vale M1 sí 1 al cuadrado, porque es este 2 al cuadrado. Este es menos sí 1 al cuadrado. Sí 1 por sí 1 al cuadrado. Era lo que yo les comentaba, ¿no? Que ahora sí. ¿Quién es K2,0? ¿Quién es K2,0? Si K1,0 es solamente la función, el promedio de la variable, o sea, la conclusión aquí es la siguiente. Hemos visto que K10 es psi1. Se puede demostrar con toda la tranquilidad del mundo que esto es psi2. Pero ahora, K2,0, acabamos de mostrar que esto es así. Ok, ahora sí. Ahora sí es más lógica la... Así, ¿no? Por ejemplo, ahora K0,2, ¿no? K0,2, pues va a ser y ya demostramos que K11 es ¿ok? Eso se le llama la varianza. Varianza. Y esto es covarianza. ¿Sí? O la función de autocorrelación o la función de correlación, que están correlacionados, ¿no?
Esa es la propuesta. Bueno, pues ya prácticamente, ahora sí, la tarea, ay, ya, voy a borrar aquí. Ujú. Ahora sí, todos los argumentos ya son fáciles de mostrar. Ujú. Ya no hay problema. Aquí desafortunadamente K1, 0, K1, 0 y K, sí, ¿no? K1, 0 es esto, K2, 0 es este. K0, 2 va a ser este. El 2 va aquí al cuadrado. Entonces, y K1, 1, pues ya vimos que, ¿ok? Bueno, pues sí, tarea 2, inciso A, muestre que K0,2 es la función de autocorrelación de esta. ¿Ok? ¿Está claro, muchachos? Sí. Sí, profesor. Muy bien. El cumulante de cualquier orden lo podemos obtener a partir de la función característica. O la función característica, si conocemos los cumulantes, pues podemos construirla también, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos qué forma tiene K11, K01, K10, K22, K02, K, etc. Hasta 2 variables podemos identificar los cumulantes que ya vimos en este momento. Entonces podemos argumentar bajo qué condiciones podemos construir una distribución, una función característica dada los cumulantes, y podemos construir. Con base a esta idea, uno puede construir una distribución gaussiana multivariable. La de una variable, la distribución gaussiana es la campana, es la que ya ustedes de tarea ya demostraron, ¿ok? De tarea, yo les puse que si nosotros conocemos los dos cumulantes de una sola variable, bueno, ahí voy a recordarles lo que ya hicimos, ¿no? Lo que ya hicimos para el caso de una variable es que yo les dije, a ver, dada la función característica, si conocemos el primero y el segundo cumulante, este es la exponencial de la suma de Kn de IU a la n entre n factorial desde n igual a 1 hasta infinito. Bueno, pues nos dice que si solamente estos dos son distintos de 0, entonces va a ser K1 menos 1/2 de menos 1/2 de K2 por U, por IU, perdón. Por IU. Y con eso demostramos que por medio de la integral y la definición que W es la transformada inversa de Fourier de esto, llegamos a que esto es
1, bueno, de hecho es este, ¿no? Es 1, esto lo hicimos en clase, 2pi K2, ay, 2pi K2, acumulante, para una variable, ¿eh? Vimos que esto era e a la menos x menos K1 al cuadrado entre 2K2. Sí, porque K1 es el promedio de la variable estocástica y K2 es su varianza. Eso ya lo sabemos para el caso de una distribución normal, ¿no? Y la pregunta ahora es, bueno, para el caso multivariable, o sea, todo empieza porque nosotros sabemos cuánto vale, estoy diciendo cuánto valen los cumulantes, nada más los dos primeros cumulantes. Son distintos de 0 y lo demás ya no. Todos son 0. Y entonces construimos esta y de tarea ustedes, ahora voy a regresarme y voy a encontrar esta misma expresión a partir de esta ecuación. Por la misma definición de la función característica, puedo llegar a esta misma. O sea, vamos un sí, solo sí, ¿no? Vamos de... Ahora, uno se pregunta, si yo tengo una función característica, o yo les digo, a ver, si nosotros conocemos estos cumulantes, ¿no? Los cumulantes, ¿ok? Por decirlo así, ¿bajo qué condiciones uno puede conocer estos cumulantes, ¿no? Y todos los demás, por ejemplo, sean 0. ¿Bajo qué condiciones, no? ¿Y cuánto vale, en este caso, la distribución de probabilidad correspondiente? Aquí sería 2, perdón, x1 y x2. ¿Qué forma tiene la distribución de probabilidad? ¿Ok? Con esto vamos a poder construir una distribución de probabilidad para n variables, por ejemplo, ¿no? Rx1, x2, hasta xr. ¿Qué forma tiene la distribución de probabilidad o la densidad de probabilidad correspondiente? ¿Y qué características mantiene esa distribución de probabilidad? ¿No? Bueno, pues esa parte, para el caso de varias variables, pues esta es digamos, con estos ejemplos que les he estado mostrando, pues ya entendemos mejor nuestro esquema por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando uno dice generalización a varias variables, cuando vimos el caso de una, ahora ya tenemos esto, cómo se define la densidad de probabilidad, luego la densidad de probabilidad marginal, la función característica, los momentos de la función característica, la función característica en términos de los momentos, la transformada inversa de Fourier, los cumulantes que se pueden escribir de esa manera. ¿Ok? Bueno, déjenme ahora, continuamos con la parte teórica de varias variables y luego terminamos con otros ejemplos, otros ejercicios, ¿no? Para ya decirles la tarea, pues, ¿no? Pues, para el caso de dos o más variables aleatorias, es importante introducir la definición de la densidad de probabilidad condicional, que se define de la siguiente manera. Fíjense bien que vamos a introducir la densidad de probabilidad condicional de la siguiente forma. Supongamos que tenemos R variables aleatorias, o sea, las mismas que antes, ¿no? Donde las últimas, R-1, están fijos. Si 2, desde 2 hasta R, entonces es posible obtener la densidad de probabilidad para psi 1,
Esta densidad de probabilidad se conoce como la densidad de probabilidad condicional y la denotaremos y denotaremos como, o sea, fíjense bien, P de X1 dado X2 hasta XR, aquí hay un error, faltó XR, entonces claro que la densidad de probabilidad de todas de que la variable estocástica psi1 esté en el intervalo X1 diferencial de X1, psi R esté en el intervalo XR, XR más diferencial de R, esta es la definición de la probabilidad de que cada una de las variables estén en cada uno de esos intervalos. Pero en términos de la densidad de probabilidad marginal, si todos estos están fijos, se ve que es claro. Aquí dice, ¿no? PX1 es la que no conozco, es su probabilidad dado esto, pero multiplicado por la probabilidad de las... O sea, yo quiero, fíjense bien, ¿eh? La probabilidad de 1, 2 y 3, de 1, X1, X2 y 3. Si yo conozco, si defino la densidad de probabilidad condicional de que yo quiera saber la probabilidad de X1, dado X2 y X3, que son fijos, que están fijos, bueno, pues ya encontré la probabilidad de X1 de esta manera, pero el resto, pues lo identifico como X2 hasta XR, que son independientes. Esta variable, esta densidad de probabilidad R-1 es independiente de este. Por eso es que cuando uno escribe una densidad de probabilidad como el producto de todas, quiere decir que las variables son independientes. Y aquí es lógico porque yo estoy definiendo una probabilidad para X1 y una probabilidad para X2 en adelante. Pero esa probabilidad para X1 la defino como una probabilidad condicional. La probabilidad condicional es precisamente que yo conozca el resto menos el que es una variable estocástica. En este caso, estoy poniendo que X1 es la variable estocástica, las demás toman el valor fijo de X2. Entonces, fíjate bien lo que dice aquí. Donde WRX1 hasta XR, diferencial X1, diferencial XR, es la probabilidad de que las variables aleatorias psi de I con I igual a 1 hasta XR se encuentren en el intervalo, cada uno de ellos en el correspondiente X1, X2 más X1 menor o igual que psi1, X1 más diferencial de X1, X2 menor o igual que psi2, X2 más diferencial de X2, etc. Se encuentra en el intervalo PX1 es la probabilidad de que X1 esté entre X1 y X1 más de X1. O sea, de aquí solamente están las variables X2 hasta XR, por eso aquí va desde 2 hasta R. Yo me equivoqué porque pensé que es desde 2 hasta R, pero esta solamente involucra ven, aquí está, esto es la de X1 entre X1 y de X1. Y el resto son de X2 en adelante hasta XR. Entonces, cuando otras variables tienen valores fijos, o sea, bueno, entonces, en conclusión, la densidad de probabilidad es esta, y entonces de ahí despejo X1, X2, esta densidad de probabilidad dada por esta. ¿Ven? Entonces, no, voy a hacerlo con más detalle aquí. Ok, déjenme borrar esto. Vamos a borrar esto. Todo esto.
condicional. O sea que vamos a denotar las densidades de probabilidad condicional dado x2 y x3, ¿no? Entonces, esta se va a definir como esta. Como la W de x1, x2, x3, dividido, aquí voy a ponerle 3, entre, acuérdense que quedan dos fijos, son fijos, y los fijos van aquí, por definición, ¿ok? Si tengo 4 valores, pues, entonces por eso es que la densidad de probabilidad conjunta, como está la definición, es esta que es la condicional multiplicada por la que les decía, ¿no? Aquí está la variable x1, que es esta. Aquí está la variable x2, x3, que son estas dos. ¿Bien? Pero estas están fijas por la probabilidad condicional de x1. Dado que x2, o sea, aquí lo que nos está diciendo es que la probabilidad condicional, por ejemplo aquí, condicional, que esto esté fijo, es que volvemos a lo mismo, ¿no? De que aquí, bueno, aquí sí me faltó poner de x1, de x2 y de x3, entonces aquí va a ser de x1 porque este corresponde a esta variable, y x2 y x1 y x3 corresponde a esta, ¿no? Entonces es la probabilidad de que la variable estocástica, si uno esté en este intervalo. Y aquí es la probabilidad de que la variable estocástica psi de i esté en este intervalo. Pero aquí i vale 2,3, ¿no? ¿Qué me hace esto? Esa es lo que dice ahí en la definición. Entonces no hay problema. Son las definiciones. ¿Ok? Bueno, entonces, normalmente se trabaja mucho con las distribuciones de probabilidad de dos variables. De dos variables, o sea, estas, ¿no? Por ejemplo, la de P x1 dado x2 es W x1, x2. Aquí son dos variables, dividido entre la que yo conozco, entre la que está fija, pero esto se puede escribir así también. Esta en términos de la, bueno, aquí es 1, perdón, pero es 1 de la variable, porque es una variable nada más. Pero esto se puede escribir así. Esto ya lo sabemos. Integro en x1, integral marginal. Esta integral es W1 de x2 porque estamos eliminando esta variable y me queda una distribución de probabilidad en una variable x2. Entonces esto es lo que se ve aquí. ¿Ok? Esto es lo que se ve aquí. W, R, las R, ¿verdad? Pero abajo es R menos 1, pero R menos 1 es lo mismo que la integral de R, eliminando
eliminando ¿quién? X1. Aquí está la variable X1, ¿no? Aquí es un error, aquí es X1 minúscula. Es la que tienes que eliminar para quedarte con de 2 hasta R. Y que como son R variables, te quedas con R menos 1 aquí. Esa es la definición de probabilidades marginales. ¿Ok? Bueno, con respecto a esto, pues ahora sí que bueno, nada más para recordar la definición de una distribución de densidad de probabilidad conjunta. Por ejemplo, si yo escribo una densidad de probabilidad de esta naturaleza, puedo poner aquí X1, WX2, aquí es 1 y aquí es 1. Son independientes siempre y cuando ocurre esto, pero aquí no necesariamente esto son iguales. Entonces esto en general no tiene por qué ser iguales. ¿Ok? Pero si son independientes siempre se puede escribir así. ¿Ok? Por ejemplo, en la tarea, no recuerdo si les dejé, creo que sí. Por ejemplo, aquí es variables aleatorias independientes. Si son independientes, quiere decir que la densidad de probabilidad conjunta, por ejemplo, puedo tener R, justo, ¿no? Por definición, pues sería lo mismo. El producto de las R variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante recordar. Por ejemplo, ¿qué pasa con una función característica? Ejemplo, si X1, más bien, si Psi1, Psi2, hasta Psi-n son variables aleatorias independientes, entonces, ¿cuánto vale? Entonces, ¿cuánto vale la función característica de las R variables aleatorias, por ejemplo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Ok? Son independientes. Entonces, por definición, déjenme, es que no sé por qué, pero a veces la función característica es esta. Entonces, por definición, la función característica, pues es esta, ¿no? R integrales a la I U1 X1 más IUR XR por la WR de X1 XR diferencial de X1 diferencial de XR. ¿Ok? Pero aquí son R integrales a la IU1 X1 más IUR XR. Pero la WR es W1 de X1 porque son independientes. Ojo, si X son independientes, entonces la función característica
Estamos viendo ejercicios de varias variables para el caso ¿no? Ya vimos los cumulantes, ya vimos una distribución de probabilidad condicional, y aquí es W, bueno, 2 de X2 hasta WR de XR multiplicado por D de WX1, D de X2, D de XR. Entonces fíjense bien, cada uno de estos les corresponde a este, X2 a este, XR a este. Entonces tenemos son integrales de esta naturaleza, ¿no? Era la I, U1, X1, W1 de X1, diferencial de X1. Y así me voy para no escribir tanto. Era la IUR, XDR, W1 de XDR, diferencial de XDR. Entonces aquí están los puntos estos, ¿no? Son las R integrales. Entonces este es por definición la función característica, otra vez la G. Esta es la función característica de 1 por la U1, y así nos vamos, ¿no? La función característica de 1 de UDR. Entonces, en este caso, la función característica de cada una, en general, si son independientes, es el producto, ¿no? De cada una. Podríamos ponerlo, no sé, como habíamos, si uno de U1, si de Si2 de U2, porque son estos ya son de una sola variable, ¿no? Por decirlo así, aquí son las R variables aleatorias, que son Si1, Si2, esa es o la otra es simplemente poner así. Perdón. ¿Ok? Aquí es por notación, ¿no? Entonces esto se puede escribir también como pi, es un producto de C1 de UI con I igual a 1 hasta R. Ajá. Nada más aquí está involucrándose podríamos poner psi de I, U de I, ¿no? Pero bueno, como quieran, sí. Esa es para un conjunto de variables aleatorias independientes, ¿no? Entonces, la función característica se puede escribir como el producto de ellas para varias variables, para R variables aleatorias, la función característica se puede escribir así, ¿no? Esta es déjenme ver si aquí tengo algunos. ¿Está? Bueno, por ejemplo, voy a veces todas estas cosas se simplifican cuando uno toma dos variables. Por ejemplo, si 1, si 2 son dos variables no necesariamente independientes,
Entonces, por ejemplo, entonces voy a poner eta igual a psi1 más psi2. Es esto. Y así puedo poner, no necesariamente dependientes, psi1 hasta psi-r. Entonces, la suma, donde eta con eta igual a psi1 más psi-r, entonces esto es también así. La suma, así, ¿no? ¿Y cómo demostramos? Por ejemplo, el caso general, podemos partir caso particular, ¿no? Por ejemplo, la suma, ¿no? Normalmente, cuando uno tiene una función, por ejemplo, déjenme ver, normalmente uno tiene, son dos variables, ¿no? Una función eta que es así, donde esto es así. La suma. Entonces, en principio, uno podría decir, el promedio de eta es la integral doble de una distribución de eta, por decirlo así. Vamos a ver si es correcto esto. A ver, espérame, es por definición, no vamos a usar aquí la densidad de probabilidad, la delta, pero también se puede usar, nada más voy a poner aquí esta expresión. Esta es eta, perdón, acuérdense que aquí corresponde a y, bueno, esto es como si pusiéramos, recuerden ustedes que esta eta le corresponde a la y aquí tengo w de x, de y1, a ver, de w de y1, espérame, w, es que, a ver, déjenme, para no confundir, es que volvemos a lo mismo aquí. Lo que se conoce en principio son la densidad de probabilidad en la variable y, en la variable x. ¿Ok? Déjame ponerlo así. Déjame ponerlo así. A ver qué. X1 más X2 por W de X1, X2. Son dos integrales.
Quizá cuando uno maneja estas cosas, bueno, lo voy a poner así, pero ahorita lo vamos a aclarar, ¿no? Esta X, si1 le corresponde X1, si2 le corresponde X2, y las variables de integración pues corresponden a la densidad de probabilidad conjunta de estas dos variables. Pero lo que yo quiero es calcular la suma, pues, ¿no? Entonces esto sería así. X1, y voy a ponerlo así. Aquí voy a poner 2. Más, la suma es distributiva, ¿ok? Aquí voy a poner de X1. Aquí va a ser X2, diferencial de X2, de X1, por W2 X1, X2, diferencial de X1. ¿Ok? Está claro bueno, de momento, yo quiero calcular la suma, el promedio de la suma de dos variables. Suma dos variables aleatorias. Y quiero ponerlo de esta manera. Esto por definición, si eta es esta suma, entonces esto lo represento como X1, X2 y por definición la densidad de probabilidad para estas variables. Nada más esto es como una variable muda que estoy usando. ¿Ok? Por eso le pongo así. Ahora lo único que hago es distribuir este por este y este por este y lo separo de esta manera. Esto que ustedes ven aquí es una integral marginal. Estoy eliminando. A ver, aquí estoy mal. No, nada más es una sola. Este es X1, aquí no va X2, aquí no va X1. Este es una integral. Ok, este es de X1. Aquí está bien. X1 por dx1 es este. W2 integral por dx2. Ahora multiplico x2 por esto, y me quedo x2 diferencial de x2, y aquí me quedo W2, x1, x2 de x1. Este es una integral marginal, y este también. Este me da W1 de x2, porque estoy integrando en dx1. Y este me da, estoy eliminando esta variable. Y aquí estoy eliminando esta variable. Entonces estoy poniendo que esto es igual a integral de x1 y todo esto es W1 de x1 integrado en dx1 más esta cantidad es integral de x2 W1 de x2 diferencial de x2. ¿Sí? Y automáticamente ¿ok? Automáticamente demuestro que esto es el promedio de x1, ahí está, más el promedio de x2. ¿Ok? Entonces, la variable, pude haber puesto, es decir, aquí el punto es que cuando uno maneja variables, quizá, miren, déjenme, les voy a, pues cuestión nada más de notación. A veces, cuando es una sola variable no hay problema, pero cuando ya son dos, tres variables, ahí es donde, pero vale la pena. Cuando uno dice, ¿qué pasa si yo tengo este cambio de esta variable aleatoria, que es la suma de variables aleatorias mayúsculas, ¿no? Entonces, evidentemente que si yo tomo el promedio, pues este va a ser el promedio de estas variables, ¿no? Pero en las variables chiquitas que les corresponde. Y la densidad de probabilidad conjunta que les corresponde. No necesariamente sería, digamos, se ve más claro aquí, ¿no? ¿Me explico?
Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo, ya se demuestra que esto es esto? Evidentemente que si yo tengo n variables, pues voy a tener, si xn es 1, 2 hasta r, voy a tener el promedio de r integral o n integrales de la forma x1 hasta xr. Otra vez. ¿No? Por la densidad de probabilidad r de x1 hasta xr, diferencial de x1 hasta diferencial de xr. Entonces, haciendo exactamente lo mismo que acabo de hacer, este por este y así. Pero me queda cada uno la integral marginal porque estoy haciendo esto. Pongo integral de x1, diferencial de x1, que es este, con este, y el resto es w, ¿verdad? W, résima de todo hasta xr y la diferencial de x2 hasta de xr. Entonces me estoy chutando el de x2 hasta xr y así me voy, etcétera, con todos los demás. No los escribo, pero me estoy chutando desde x2 hasta xr marginalmente y me queda w1 de x1 que me va a dar este promedio. El otro me va a dar x2, el otro hasta xr. Cada una de las expresiones que están así. Nada más simplemente es, si yo aquí lo estoy haciendo de dos variables, para r variables es exactamente lo mismo, sin ningún problema. ¿Ok? Y ahora uno se pregunta, bueno, ahí está la solución con el caso de dos variables y usando las definiciones que aquí, bueno, ya se borraron a la hora de intentar borrar. Entonces la conclusión es que podemos, no sé qué hizo aquí. Ah. Ok. Entonces, la conclusión es que no necesariamente son independientes. Yo puedo construir la propiedad de la suma. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, a ver, voy a usar otra vez esta hipótesis, o voy a usar, por ejemplo, bueno, a ver, z más xy, a ver si z mayúscula es la suma de x mayúscula más y mayúscula. Suma de dos variables. Entonces, si yo calculo esto, se supone que esto tiene que ser el promedio de esto más el promedio de esto, ¿no? Eso es lo que uno ha demostrado, digamos, ¿no? Si yo, acuérdense que esto es f de x, y, que es la suma. A ver, entonces, el promedio de z es la integral de z minúscula, que es la variable, por w de z minúscula
diferencial de Z. Si yo recuerdo quién es WZ de Z minúscula, es el promedio de delta de Z minúscula por la variable estocástica Z mayúscula. Siguiendo la misma idea de lo que ya sabemos, en vez de la psi, en vez de la X grandota, pongo la Z mayúscula y eso es lo que va aquí, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, este es el promedio de la delta Z minúscula menos F de X, Y, perdón, X de Y minúscula. Ah, no, perdón, aquí es mayúscula, sí, porque todavía estoy transformando la variable. Esta mayúscula es F de X mayúscula, Y mayúscula, todavía, ¿no? Y esto es, por definición, la integral de la delta de Z minúscula menos la función, ahora sí, evaluado en X, Y minúscula. Aquí, ¿no? Por la distribución de probabilidad de la función que yo debo de conocer. Esa es la que yo debo de saber. Es esta. O sea, acuérdense, aquí es muy importante esta notación, por lo que yo les decía, ¿no? No quise anteriormente ponerles esto, sino a usarlas con X y Y, X1 y X2, para no... Pero si yo uso esta definición, fíjense bien, ¿eh? La Z es f de X más Y, entonces la función es f de X, la variable estocástica mayúscula es X mayúscula y Y mayúscula. Y voy a demostrar que esto es correcto. Bueno, Z mayúscula, por definición, es la minúscula por la densidad de probabilidad con la Z minúscula y esta es la Z mayúscula. Por definición. Entonces, aquí WZ, por definición, es el promedio de la función delta de la Z minúscula menos Z mayúscula. Por definición. Y ahora, esta es la integral de, este es el promedio de la Z minúscula por la función Z, que es esta, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahora aquí es la minúscula. Bueno, pues ahora fíjense bien. Lo que yo ya conozco es, ahora voy a sustituir. Vamos a sustituir ahora esta expresión aquí. Ahora vamos a sustituirla en donde corresponde, ¿ok? Ya encontré la WZ, que es esto. Ahora voy a poner aquí, por la definición de la Z mayúscula, es la Z minúscula por W, por esa WZ, que es la integral de la delta de la Z minúscula menos F de X, Y por la W, voy a poner aquí 2 de XY. Diferencial de X, diferencial de Y. Bueno. Todo esto es sistemático, nada más que hay que tener mucho cuidado con... Esto es así. ¿Ok? Ah, esto no sé por qué puse aquí la Z. Ah, sí, pues es que era la integral, ¿no? Ahí está, diferencial de X, diferencial de Y. Pero, ojo, puedo poner todo así de las integrales. Z, aquí, delta de Z menos X minúscula más Y minúscula porque la función es esta. Déjame ponerlo así para que se vea más. Y aquí es W de Z, de 2, perdón. No, confunde el 2 con el Z. Ay, Dios.
aquí es 2. Y aquí es 2. Señalando que son dos variables. A ver, aquí no, es que aquí hay una Z, perdón. Aquí es Z. Esto está mal. Estoy inventando. Aquí es diferencial de Z, ¿eh? Aquí es diferencial de Z, porque es la definición que está aquí. Entonces sustituyeron W de Z nada más. ¿Ok? Entonces eso quiere decir, ¿qué me dice esta delta integrado en Z? Una integral me va a decir que Z vale X más Y. ¿Ven? Eso es lo que yo les... Una integral me dice que Z es igual a X más Y. Por W2 de X, Y diferencial de... a ver, me faltó aquí poner... Es esta, ¿no? Esta sí me faltó aquí poner de X y de Y. Son dos integrales. Sí, dos integrales. Entonces me queda aquí dos integrales y la de Z son 3. Entonces las dos, con Z me queda, quitamos una y nos queda dos integrales. Va de nuevo. El promedio de Z es Z minúscula por su densidad de probabilidad, pero la densidad de probabilidad de Z, como Z ya sabemos que es esta suma, entonces escribo la Z mayúscula y ahora escribo Z F mayúscula por X más X, Y. Pero esta por definición es esta integral doble, porque aquí tengo dos variables de X y Y de la Z menos la función X y Y, W de X y Y, 2 de X y Y. Todo esto es lo que yo estoy introduciendo aquí, en esta. Por eso dejo por eso pongo aquí W, me faltó aquí W, y W, ahí está. Entonces, una integral de la Z con esta Z me hace que la función, que la Z valga X más Y. Ajá, que valga X más Y. ¿Ok? Entonces esto, y me queda W2 de esto y esto. Y ahora otra vez hago lo que ya hice hace rato. ¿Sí? O sea, es un poco que hay que identificar, por eso es que aparecía, ¿por qué aparecía esta función aquí? Bueno, pues esto me va a dar precisamente la integral de X minúscula W2 de X minúscula de X más la integral de, aquí es W2, W1, porque es marginal, entonces va a quedar W1. En el otro va a quedar Y, W1 de Y diferencial de Y. Cuando integremos marginalmente a una con Y, queda X. Cuando integremos marginalmente con una con X, queda Y. Por eso es que queda así. Y esto es el promedio de la X grandota. Y este es el promedio de la Y grandota. Por definición. Ahí está. Entonces la Z es efectivamente usando la función delta de manera natural. Z es esto y WZ es la delta de Dirac de Z menos esto, pero como Z es esta suma, entonces la voy poniendo, ¿no? Desde aquí la pude haber puesto X más Y, pero lo estoy poniendo con todo detalle. ¿Ok? Entonces, tarea 2, inciso B. Usando la función delta de Dirac, muestre
coma, muestre que Z es igual a X1 más XR para R variables aleatorias. ¿Ok? Este es el inciso B. Van a usar la función delta de Dirac. Ya no, o sea, f de xy, sino f de x1 hasta r. Nada más por notación. ¿Ok? Bueno, esto voy a anotarlo y ahí lo voy subiendo, ¿no? Todavía el lunes puedo dejar otra tarea y ya dejar para... Bueno, es más, de una vez. Bueno, ya les voy a poner otro ejercicio, pero ya en Google Drive. Ahí lo subo. ¿Ok? Bueno, entonces, ya quedamos que esa es la tarea. Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces, de acuerdo, Karina. Nos vemos el lunes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, sí.